Saludos mis hermanos y hermanas, bienvenidos a escuchar el mensaje del Señor en nuestra sección titulada Lecciones prácticas de la Biblia para tener éxito en nuestra vida espiritual. Hoy la parte 2 de nuestro tema, la tentación, la caída y sus resultados. Antes de comenzar, les invitamos a orar. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le agradecemos por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Le pedimos, Señor, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, prepare nuestros corazones para recibir este mensaje. Se lo pedimos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, nuestro tema se encuentra en Génesis capítulo 3. Hoy vamos a leer del versículo 6 al versículo 16. Y también se encuentra en el capítulo 3 del libro Patriarcas y Profetas. Dice la palabra del Señor. Génesis 3, 6 en adelante. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Entonces se abrieron sus ojos, y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, oí tu andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios, el Señor, dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Y Dios, el Señor, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la descendencia de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos, ansiarás a tu esposo, y él te regirá. La serpiente tomó del fruto del árbol prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Entonces le recordó sus propias palabras referentes a que Dios le había prohibido tocarlo so pena de muerte. Le manifestó que no recibiría más daño de comer el fruto que de tocarlo. No experimentando ningún mal resultado por lo que había hecho, Eva se atrevió a más. Vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Era agradable al paladar y a medida que comía parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró que entraba en un estado más elevado de existencia. Sin temor tomó del fruto y lo comió, y ahora, habiendo pecado ella, se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo. Con extraña y anormal excitación y con las manos llenas del fruto prohibido, lo buscó y le relató todo lo que había ocurrido. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva contestó que ese debía ser el enemigo contra quien se les había prevenido y que conforme a la sentencia divina
ella debía morir. En respuesta, Eva le instó a comer, repitiendo el aserto de la serpiente de que no morirían. Alegó que las palabras de la serpiente debían ser ciertas, puesto que no sentía ninguna evidencia del desagrado de Dios, sino que al contrario, experimentaba una deliciosa y alborazante influencia que conmovía todas sus facultades con una nueva vida, que le parecía semejante a la que inspiraba a los mensajeros celestiales. Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que se les había sido puesta como una prueba de fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañera, que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Adán había gozado del compañerismo de Dios y de los santos ángeles. Había contemplado la gloria del Creador. Comprendía el elevado destino que aguardaba al linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue desestimado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma y que, como demostración de su amor, le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán decidió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo, se dijo Adán, ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes, ninguna señal de muerte se notaba en ella y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió de inmediato. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que estaba en un plano superior de existencia, pero pronto la idea de su pecado lo llenó de terror. El aire, que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme, pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció y para reemplazarlo hicieron delantales porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Adán increpó a su compañera por su locura de apartarse de su lado y dejarse engañar por la serpiente, pero ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor perdonaría esa sola única transgresión, o que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar su ley y por su medio causar la caída de Adán. Pero el gran legislador iba a revelar a Adán y a Eva las consecuencias de su pecado. La presencia divina se manifestó en el huerto. En su anterior estado de inocencia y santidad, solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su Creador. Pero ahora huyeron aterrorizados y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo mandé que no comieras? Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa y de esa manera al mismo Dios.
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora después de su caída, culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo Creador. Tan terrible es el poder del pecado. Cuando la mujer fue interrogada, ¿qué es lo que has hecho?, contestó, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué creaste la serpiente? ¿Por qué la dejaste entrar en el Edén? Estas eran las preguntas implícitas en sus disculpas por su pecado. Así como Adán, ella culpó a Dios por su caída. El espíritu de autojustificación se originó en el padre de la mentira. Lo manifestaron nuestros primeros padres tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás y se había visto en todos los hijos e hijas de Adán. El espíritu de autojustificación se originó en el padre de la mentira. Lo manifestaron nuestros primeros padres tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás y se ha visto en todos los hijos e hijas de Adán. En vez de confesar humildemente sus pecados, tratan de justificarse culpando a otros o a las circunstancias, a Dios, y hasta murmuran contra las bendiciones divinas. El Señor sentenció entonces a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Puesto que la serpiente había sido el instrumento de Satanás, compartiría con él la pena del juicio divino. Después de ser la más bella y admirada criatura del campo, iba a ser la más envilecida y detestada de todas, temida y odiada tanto por el hombre como por los animales. Las palabras dichas a la serpiente se aplican directamente al mismo Satanás y señalan su derrota y destrucción final. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría, y el Señor dijo: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán. Si hubieran permanecido obedientes a Dios en concordancia con su gran ley de amor, siempre habrían estado en mutua armonía. Pero el pecado había traído discordia y ahora la unión y la armonía podían mantenerse únicamente mediante la sumisión del uno o del otro. Eva había sido la primera en pecar. Había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando las instrucciones divinas. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas de hoy, se lisonjeaba de ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. El mismo resultado obtendrán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Dios manifestó a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él,
maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar de la meditación del día de hoy? Satanás triunfó al inducir a Eva a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Así pasa hoy. Muchos no queremos entender por qué Dios nos ha prohibido muchas cosas a través de su palabra. El enemigo siempre está listo para tentarnos, para ver cosas prohibidas, oír lo que no debemos, ir a lugares impropios, tener amistades incorrectas, comer lo que no debemos comer. Esto parece insignificante, pero nuestras faltas en no obedecer las instrucciones de Dios son tan grandes como las que cometieron nuestros primeros padres en el jardín del Edén. El enemigo nos engaña poco a poco. Parece que no pasa nada y así vamos avanzando más y más en los caminos equivocados. El pecado parece ser atractivo y dulce, pero al final solo nos traerá desgracia y amargura. Una vez que el diablo nos ha arrastrado hacia el pecado y no nos arrepentimos y buscamos a Dios, nos convertimos en instrumentos de Satanás para traer a la ruina a otros. ¿Cuántos hoy en día, con nuestro ejemplo, nuestra influencia, nuestras palabras, labramos la ruina de aquellos que nos rodean? Primero en el hogar, después en la iglesia y también en la sociedad. No sigamos el ejemplo de Adán. Él pecó voluntariamente y conscientemente. Él tuvo temor de perder a su esposa, perder a su pareja. Si obedecer los mandamientos de Dios nos trae pérdidas de familiares, amigos, casas, tierras, no desconfiemos nunca del amor de Dios. Confiemos en Él ante todo momento y en toda circunstancia. Seamos fieles a sus principios, aunque tengamos que perder nuestra propia vida. Un punto muy importante, hermanos. Si Adán, en su perfección, puso a Dios en segundo lugar, imaginémonos hoy. Estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros, los que nos ha tocado vivir los últimos días de la historia de este mundo. Después del pecado viene el remordimiento y el temor. No nos escondamos ni huyamos del problema. Arrepintámonos, pidamos perdón sinceramente. No nos excusemos. Eso suele suceder en nuestro tiempo. Muchos hoy en día nos excusamos ante Dios por nuestros fracasos. Quizá no lo hagamos con palabras, pero lo hacemos con nuestra actitud. Una vez que hemos caído, ahora el engañador nos hace creer que no va a pasar nada, que Dios es misericordioso y que no nos castigará por tan poca cosa. Minimiza las cosas para que no las veamos tan grandes y así nos confiamos. No confesamos nuestros pecados, no nos arrepentimos y por lo tanto Él nos tiene asegurados en sus garras. Mis apreciados hermanos y hermanas, no nos olvidemos que hay consecuencias muy graves cuando erramos. El hombre, la mujer y la serpiente fueron sentenciados. La sentencia para el hombre fue que el Señor maldijo la tierra por su causa. Con dolor y con el sudor de su frente comería el pan de ella. La sentencia para la mujer fue que el Señor multiplicaría los dolores en sus partos y que su voluntad sería sujetada a la de su marido. De la aceptación de las decisiones divinas, ahora dependía la armonía y la felicidad de los seres humanos. No olvidemos esto, hermanos. No olvidemos que la única manera como podemos encontrar paz y felicidad en nuestras vidas es aceptando incondicionalmente la voluntad del Señor expresada en su palabra. Hay un mensaje importante para las Evas de hoy. Hermanas, no pongan en tela de juicio las palabras del Señor dichas a Eva. No se dejen engañar por la voz del dragón, que les dice lo contrario a lo que Dios dice. ¿Quieren obtener la vida eterna? Sigan las instrucciones del Señor al pie de la letra.
Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Mis hermanos y hermanas, necesitamos velar y orar. Necesitamos estudiar la palabra del Señor para que podamos estar firmes, estar listos, preparados para resistir las tentaciones del enemigo. Amén.